Muy bien, entonces, como ya vamos viendo nosotros, nos vamos dando cuenta que hay una similitud y diferencia entre estas dos grandes culturas y civilizaciones. Se puede decir que cada uno aporta, cada uno a su manera, un modo de vida, un modo de expresión, un modo de pensamiento también, ¿ok? Ahora, en su espacio geográfico nos vamos a dar cuenta que literalmente a los griegos se les va a conocer por una fusión, ¿ok? Como una fusión. En este caso, la vamos a conocer como una fusión literalmente de los jonios, ¿ya? De los eolios, perdón, de los aqueos y los dorios. Literalmente van a aparecer en su máximo apogeo en el siglo V. En su ubicación geográfica podemos darnos cuenta que esos están ubicados en la península de los Balcanes, en las Islas Egeas, la península de Anatolia, en Asia Menor, que también tiene mucho que ver, y su paraje, pues literalmente van a predominar mucho lo que es las montañas, los valles y las escasas planicies que estos tenían. Ahora, en este caso, esto es más o menos Grecia, ¿ok? Aquí tenemos Asia Menor, todo esto es Asia Menor, y aquí literalmente está la Grecia con. ¿Ok? Acá tenemos a Corinto, Argos, Esparta, a Tebas, a Atenas, que también es muy importante, y acá tenemos Esparta, que ya vamos a ver por qué. Y luego vamos, en las guerras médicas vamos a distribuir todas estas dos situaciones, ¿ok? Ahora, en su espacio geográfico literalmente podemos decir que es un clima templado, más que todo mediterráneo, ¿ya? Lluvias invernales, tenían cortos ríos, ¿ya? En el mar, pues literalmente es accesible la navegación y ya que literalmente muchos de ellos, los griegos eran conocidos por también tener una fuerza marítima muy interesante, ¿ya? Y eso se va a ver mucho contra los persas. En cuanto a la comunidad cultural, pues las polis, como decía nuestra amiga Abril, literalmente eran las ciudades y que estas ciudades tenían una forma de manejarse independiente, ¿ok? Eran independientes la mayoría, no dependían de un solo régimen, ¿ok? Ellos eran independientes en la forma de gobierno. Tenían un solo idioma, la cual los identificaban, pues a ellos se le llamaban los bárbaros porque literalmente no hablaban el griego común y latino. El rol de la mujer pues era un poco exclusiva, ya las mujeres no participaban mucho de la política. En su espacio literalmente era más que todo un lugar más hogareño, ya y ocupaban más que todo el tiempo en preparar las labores domésticas, más que todo. ¿Ok? Pero también no podemos decir que no tenían un rango fuerte, ¿no? O sea, literalmente las mujeres también preponderaban en algunas situaciones. Pues podemos hablar de historia común, pues los herederos del pasado, ¿no? Literalmente tenemos las poemas. Hoy conocemos en literatura, pues la Iliada, la Odisea de Homero, la Guerra de Troya, donde literalmente ellos dan una apología a su historia, un poco a través de la poesía, de la métrica, dan a conocer cómo eran ellos en realidad, ¿no? En el cuanto al diálogo, pues los griegos se basaban mucho en el pensamiento, me gustaba mucho dialogar, era mucha la comunicación constante. Ellos paraban siempre en constante debate y literalmente pues de ahí nace más o menos el ámbito de la filosofía, ¿no? Como una ciencia que poco a poco se volvió más preponderante con el pasar del tiempo. Ahora, en este caso su religión, pues podemos decir que literalmente los griegos, pues gracias a los griegos hoy más o menos se han hecho muchas películas, muchas series, dando a conocer más o menos de cómo era su religión, literalmente politeísta y antropomórfica, ¿no? Estos dioses literalmente eran inmortales, eternamente jóvenes. En algunos casos, pues se sabe que su residencia de estos grandes dioses era el Monte Olimpo, donde Zeus, el más poderoso, el padre de los dioses, pues literalmente gobernaba sobre ellos, ¿no? Estos dioses estaban un poco limitados en cierto aspecto, pues tenían, a diferencia de otras deidades, estos dioses tenían bastante las pasiones humanas, eran muy semejantes a los seres humanos, ¿no? Donde ahí vemos, pues hay que decir, hay que ser claros y firmes y al hablar que en el caso de la mitología de los dioses, pues Zeus siempre ha sido un inmoral, ¿no? Donde literalmente él pues tomaba una forma humana y se acostaba con cuanta mujer a él se le pareciera, literalmente, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a nacer los semidioses y cosas consecutivas, ¿no? No solamente de otros dioses también, pero más vemos a Zeus en este rol protagónico de estar con una mujer y otra. Literalmente, en ciertos aspectos también se puede decir que los dioses griegos estaban sometidos a la adoración de los seres humanos. Cuanto los seres humanos más adoraban, ellos eran más inmortales, pues cuando la adoración pues dejaba de cesar, literalmente habían unos inconvenientes en ese aspecto. Había un oráculo, literalmente alguien que los ligaba ya a los dioses y a saber supuestamente la fortuna más o menos de predecir el futuro para ellos. Entonces, en cuanto a la religión, más o menos eran esas y muy creyentes en cuanto a lo que es la diversidad geográfica. Pues ellos, los dioses, fueron, como tú ya sabes, la invención de los seres humanos, ya la invención de los seres humanos para poder darle una connotación y un realismo
a todo su medio ambiente en sí. Bien, ahora, en cuanto a las polis, pues literalmente, como ya lo hemos mencionado, estos lugares eran centros de distracción, centros donde ellos podían establecerse, centros donde ellos podían orientarse, lugares con cada uno de su gobierno, y en este caso, pues podemos saber, ¿no?, que habían los ciudadanos, los extranjeros, los esclavos, los cuales también vivimos todavía en un periodo esclavista, ¿ok? Los extranjeros no eran considerados ciudadanos, tampoco las mujeres ni los esclavos eran considerados ciudadanos. Ciudadanos solamente eran las personas, los hombres, que ejercían un poco la política y el manejo general de Grecia. Las mujeres solamente eran parte de una sociedad, pero no eran literalmente pertenecientes como ciudadanos netos, se les consideraba. ¿Okay? Entonces, mayormente las polis eran una cierta característica de esta forma. Pues cada polis, como te puedes dar cuenta acá, eran pequeñas también ya, consideradas como una patria interna, no se reconocen al poder ajeno. Ya en Atenas llegó a ser más de, bueno, llegó a haber más o menos unos 350.000 habitantes, ya, en toda lo que es Atenas, que es una ciudad muy importante que también vamos a verlo ahorita. Y cada una, pues, de ellos gozaba, y en estos lugares habían las áreas rurales, las áreas urbanas, las acrópolis, que eran colinas altas, donde también servían como templo para los dioses, un ágora, que literalmente era un centro de comercio, un centro de reunión, donde la gente también se sentaba a filosofar en esos tiempos. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la evolución política, casi vamos a tener que ver un poco más, ya que literalmente se va a dejar un poco de la situación monárquica de las civilizaciones antiguas para entrar a un periodo más que todo aristocrático, republicano, democrático sobre todo. Ya cerca del siglo VIII a.C. va a predominar un sistema de aristocracia. Esto va a mejorar un poco el sistema de gobierno, pero no va a ser muy eficaz por el momento, en ese momento. Va a establecerse lo que es la plutocracia, ¿ya? Son considerados ciudadanos que tienen un poder económico. Ante esto, pues literalmente, por ejemplo, ejemplos de esto, pues en Atenas, literalmente esta evolución política fue mejorando, ¿no? Mientras en Atenas había el dominio democrático, en Esparta se mantenía un gobierno duocrático, o sea, gobernaban dos reyes, literalmente. Entonces era una diferencia, literalmente, de gobiernos que se puede ver en cada distribución política de Grecia. En este caso también podemos darnos a entender que cada una de estas, pues empiezan a elaborar los códigos, ya en cada simetría, se empiezan a elaborar los códigos, se crea una bule, y la bule es un consejo donde literalmente estaban, podemos decirlo, como un pequeño congreso, donde estaba literalmente abierto a tres primeras clases de personas que iban a representar a un cierto determinado de personas. Ahora, literalmente, como se puede ver aquí, estaban las estrategas, que se encargaban de las leyes y se aplicaban literalmente, es como el poder legislativo que tenemos en el Perú, ¿no? 10 personas que se encargaban de aplicar y conocer y dar a entender las leyes. La bule, que eran más o menos 500 ciudadanos que participaban de esas leyes, como te dije, como el Congreso, ¿no? Literalmente que ellos también participaban para dar a conocer lo que la sociedad o la ciudad también estaba en división, ¿no? O alguna dificultad que se podía haber. En cuanto al tribunal y el popular de los hastíos, literalmente constaban con más de 6.000 jueces, los cuales atribuían literalmente juicio a las personas para poder resguardar su integridad sobre todo. En algunos casos, como nos podemos dar cuenta, ¿ya? También pues podemos ver que había una asamblea popular o llamada la eclesía, que de ahí van a ser el término iglesia o reunión, donde literalmente la gente se reunía para participar, para votar o a favor o en contra de las leyes, para lo que son elecciones de tierras y pues literalmente para poder ejercer el poder de palabra que ellos también habían determinado, ¿no? Se conoce como el primer legislador y el primer creador de los códigos atenienses al señor Dracón en el año 621 a.C., ¿no? El primer hombre que va a determinar esta situación. Bien, vamos a continuar. Ahora, en el sistema político de Atenas, pues podemos ver un sistema diferente, ¿no? En Atenas, pues había una asamblea popular, donde literalmente estaban expuestos las reformas de impuestos y la economía. Los magistrados, pues literalmente lo que es el aspecto militar y lo que literalmente son los aspectos religiosos. Y literalmente todo esto se ejecutaba en las reuniones, ¿no? Y un consejo, una bula de 500 personas que aconsejaban que van a dar un consejo literalmente a las demás personas para poder ejecutar y manejar mucho mejor las leyes y hacerlas entender, ya que las leyes en ese tiempo no estaban bien establecidas, como se puede determinar.
En Esparta era muy diferente, pues en Esparta había una oligarquía, ¿ya? O sea, habían dos reyes, ¿ya? Literalmente, la función monárquica, o la diarquía, como se puede conocer, estaban divididas por dos personas que gobernaban, literalmente, ¿no? En la oligarquía habían 28 ancianos que representaban literalmente al pueblo. La triarquía es un consejo de gobiernos, como pequeños alcaldes, y pues la democracia eran los representantes restantes, o sea, la gente del pueblo que comúnmente venía a las reuniones para poder expresar también sus inquietudes ante el gobierno, ¿no? Entonces, a la diferencia entre Atenas y Esparta es que Atenas literalmente vivía en una democracia. En cambio, Esparta todavía vivía en una monarquía, pero en este caso más replicada con una diarquía y un gobierno muy diferente. En algunos casos, en Atenas, pues literalmente podemos ver, ¿no?, cómo se ha ido manejando esta situación, de cómo se ha ido liberando en el aspecto de las demandas insatisfechas, de cómo saber cómo se manejan algunas leyes o ver cómo juzgar a ciertos reyes que literalmente se les pasaba las manos, ¿no? Entonces, podemos determinar que para eso se existió el manejo de una democracia para que no existiera una dictadura sobre ellos, ¿no? Y se pudiera malformar esta situación. Entonces, en algunos casos, en las guerras médicas, como ya lo vamos a ver, o lo estábamos viendo, podemos determinar lo siguiente, ¿no? Existen tres guerras médicas, ¿ok? Hay tres guerras médicas. Tenemos que centrarnos que las guerras médicas, vamos aquí un ratito, acá. Bien, si se puede ver en el mapa. En las guerras médicas jóvenes, es una réplica literalmente, aquí, listo, donde el imperio persa, como vemos aquí, estaba empezando a expandirse, ¿ok? Empezó un momento de expansión de los persas. Para esto, Darío el Grande empezaba su sistema de expansión. Pero a quien le vamos a dar un poco, perdón, Ciro el Grande, a quien le vamos a dar más realce es a Darío I, su hijo, quien en verdad va a empezar la primera guerra, ya la primera guerra en el año 490, va a empezar la primera guerra médica, donde en el caso de Darío, ya va a empezar a entrar por una dificultad, por una deficiencia literalmente, a querer conquistar ciertos sectores. Ya él va a pasar por su función era llegar a Atenas, ya era llegar aquí a Atenas. Y en Atenas poder literalmente replicar su gobierno, porque la conquista era esa, ¿no? Llegar a Atenas. Pero literalmente no pudo, ya que los atenienses lograron vencerlo, ¿ok? Y literalmente van a someter sus polis a una buena eficacia militar, ¿ok? Se le dice guerras médicas no porque literalmente venga a ser una guerra literalmente de medicina, ¿ok? Se le dice guerras médicas porque a los persas se les conocía como antiguamente como los medos, una influencia de los medos. Cerca del periodo de los mesopotámicos, casi al final los medos y los persas se unifican para poder conquistar a Mesopotamia o entrar a Babilonia más que todo. Entonces, más o menos que los griegos le tenían una connotación de decirle los medos, ¿no? Entonces, más o menos que por ahí nace la connotación de las guerras médicas. Luego de esto, en el año 480, Jerjes va a intentar una nueva oleada, ¿ok? Él va a entrar por Sardes, va a llegar a Clasone, ya, va a intentar llegar a Clasome, va a ir a Macedonia, Tesalia, y va a intentar llegar a Esparta. Lo que no se va a esperar es que encuentre una pérdida aquí en Esparta, ¿ok? Y pues Jerjes se retire de ahí. La tercera oleada, que fue en el año 479, un año después todavía de esta situación, literalmente Jerjes vuelve a ejecutar ya en las Termópilas, literalmente, se puede decir así, va a llegar a Teocia, perdón, luego va a empezar por Atila, va a llegar a Atenas, va a destruir Atenas, va a conquistar Atenas, y pues literalmente el que le va a hacer el freno a Jerjes, en este caso, no por mucho tiempo, era Euridiades. Ya Euridiades le va a hacer el freno a Jerjes y lo va a vencer en la guerra de Salamina. Pues los persas se van a ver un poco bajoneados ante la situación, pues van a intentar una nueva oleada en Platea, pero literalmente van a ser vencidos en Micala, donde literalmente después de esto Grecia va a gozar por 20 años de tranquilidad, en su región, ya que los persas para la vuelta de la conquista va a ser un poco más difícil. ¿Ok? Entonces podemos encontrar que la batalla de Maratón, que es la primera guerra donde literalmente los griegos van a vencer a los espartanos, tenemos la batalla de los Termópilas y la
Salamina, perdón, donde literalmente se va a vencer a Jerjes, ¿ok? Bien. En la herencia cultural podemos darnos cuenta que los griegos, pues literalmente a través de toda su historia nos han dejado literatura, nos han dejado descubrimientos, sobre todo la filosofía, que es más que todo la búsqueda de la razón a través del uso del conocimiento, de la lectura, y de esto va a surgir los grandes pensadores, pues tenemos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que van a empezar a ser los hombres más resaltantes de esta escuela filosófica, y que de ahí van a dejar algunos sucesores para que ellos puedan seguir manejando todavía el tema de la filosofía. Cuanto a la escultura, pues podemos ver que cada uno de ellos ha hecho un uso de la arquitectura, de la cerámica y la escultura, ¿no? Literalmente en la escultura van a descartar más que todo los cuerpos humanos. Te vas a dar cuenta del realce del hombre, ¿no? Cómo han sido fragmentados sus cuerpos, trabajados. O sea, ellos buscaban mucho la apología de la belleza del hombre también, ¿no? La pureza del cuerpo humano. Es por eso que muchos se representaban desnudos, para representar la belleza completa. Perfeccionaron la arcilla, ya creándolo con una gran sencillez, pero muy elegante. Las obras perfectas fueron los templos, que eran literalmente moradas para los dioses, ya el Partenón, consagrado por la diosa Atena, para el año 447 y 432, en la Acrópolis de Atenas, perdón, un templo donde literalmente era exclusivamente para esta diosa. Combinaron las líneas rectas y perfectas con las columnas cilíndricas. Es un poco lo que hablábamos de lo que Lucas nos decía un poco hace momentos, sobre la perfección de la arquitectura en esta civilización. ¿Ok? En la ciencia, pues las leyes, nos dieron mucho realce en las leyes, también nos establecieron la materia del Arquímedes, ¿ya? También aportaron en las matemáticas con Pitágoras, buscaron las causas naturales como las enfermedades, y ahí nace, por ejemplo, aquí van a nacer el padre de la historia, el padre de la medicina, Hipócrates, también tenemos el padre, en el caso del padre de la historia, pues tenemos Heródoto, y pues van a buscar la razón y la contraparte de todo esto, ¿no? En el teatro, pues literalmente van a hacer un realce a la apología de la mitología de los dioses, caracterizaciones educativas, y literalmente el teatro va a alcanzar su máximo esplendor en el siglo V, ¿ya? Donde los resaltantes hombres de esta obra literalmente eran Esquilo, Sofócles y Eurípides, ¿ok? Ahora, el declive de esta civilización, pues literalmente va a llegar, perdón, aquí, va a llegar literalmente en la Liga de los Delos. Ahí en el documento que te he entregado hay un poco más de esto, ¿ya? Donde pues nos va a resaltar acerca de que literalmente por su momento este gran pueblo va a tener un gran emperador también, que ya aquí no le he podido mencionar por ciertos aspectos, ¿ya? Que es en el caso de Alejandro Magno, ¿ok? Alejandro Magno, y justo estamos viéndolo aquí, ya, Alejandro Magno, ya que a mediados del siglo IV, literalmente Alejandro Magno va a empezar un periodo helenístico, donde, bueno, él muere prematuramente y deja el gobierno a mano de sus 4 generales, y es donde poco a poco el gobierno griego empieza a tomar menos fuerza. Podemos connotar que los griegos, pues literalmente las consecuencias fueron literalmente atroces, ¿no? Ya que empezó a darse el helenismo y por eso Roma aún todavía va a mantener un poco de lo que es la literatura griega, porque es muy importante, pero debido al nefasto fallecimiento de Alejandro Magno tan prematuramente, pues literalmente el imperio va a ver su decadencia a posterior. ¿Ok? Entonces, para esto, pues la lengua griega se va a esparcer por todo Oriente, y la medicina, el arte, la filosofía ya se esparció, y pues literalmente tras la muerte de Alejandro Magno, como ya te lo dije, pues ahí empieza el declive literalmente de esos gobiernos, ¿no? Entonces, podemos resaltar la importancia de Grecia, ¿ok? En toda su magnificencia debido a la importancia que ésta nos ha dejado, ¿no? O sea, cuán relevante y cuán importante es poder conocer un poco de una civilización que nos ha aportado hasta la actualidad, como es la civilización griega.